El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios y reflexiones que lleguen al corazón y a la vida de cada uno de nuestros amables televidentes. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado El Plan de Dios y quiere compartirlo con nosotros. En el proceso del desarrollo de cada ser humano, Dios siempre ha querido estar presente. Estuvo presente desde el momento de la concepción hasta el día que dejamos esta tierra. Pero hay una cosa que es importante, que es de gran significado. El hecho de que Dios esté presente no quiere decir que haya participado directamente en ese proceso de desarrollo. Muchas veces quizá Dios dijo algo para que hiciéramos y no lo hicimos, o aún no lo estamos haciendo. Cada uno de nosotros tiene que mirarse si ese interés de Dios, si ese plan de Dios, de que mi vida sea la mejor, de que nadie se pierda, la tenemos en cuenta o lo tenemos en cuenta. Es muy importante analizar esa situación. En el libro de Isaías, en el capítulo 46, en el versículo 3 dice: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Este texto nos muestra y nos recalca la intervención de Dios en cada una de las etapas de la vida humana. Dice 4 afirmaciones muy importantes, las cuales vamos a tener en cuenta hoy. La primera dice: yo hice. Es una clara referencia al milagro del inicio de la vida, a la formación de un nuevo ser desde el momento de la concepción. Y aquí pierde desgraciadamente este evento una gran importancia, porque Dios, que creó al hombre y a la mujer, le dio la oportunidad al hombre y a la mujer de ser partícipes en esa creación. Pero desafortunadamente el hombre convirtió esto en otra cosa. En el principio dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Libro de Génesis capítulo 1. Y dice: conforme a nuestra semejanza.
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es la creación de Dios. Luego en el capítulo 2, versículo 7, el Señor dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y después de esto, entonces el Señor hace una nueva intervención. En el capítulo 2 también de Génesis y versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Perdón y olvido. Cuenta la historia que dos amigos caminaban por el desierto. De pronto, en un momento de desesperación, uno gritó al otro. El otro corrió y se le puso enfrente y también lo gritó. El que primero había gritado levantó su mano y le colocó una cachetada en su cara. El otro bajó la cabeza y fue y escribió en la arena: mi mejor amigo hoy me pegó una cachetada. Siguieron el camino. Llegaron a un oasis y allí había un hermoso lago. Con la calor que estaba haciendo, decidieron bañarse. Se quitaron la ropa y se lanzaron allí, con tan mala suerte que cuando aquel que había recibido la cachetada se lanzó, le dio un calambre a una pierna y empezó a ahogarse en aquel lago. Su amigo, desesperado, fue y lo sacó y le salvó la vida. Rápidamente el muchacho, al pasarle el calambre, cogió una piedra y fue y escribió sobre otra roca: hoy mi amigo me salvó la vida. El que le había cacheteado y le había salvado la vida quedó un poco intrigado y le dijo: amigo, quiero que me expliques algo. Dijo: sí, ¿qué es? Dijo: ¿por qué cuando te pegué la cachetada lo escribiste sobre la arena y ahora que te salvo la vida lo escribes sobre la roca? Dijo: muy fácil, porque lo que escribimos sobre la arena, los vientos del amor y del perdón vienen para borrar toda agravio y toda culpa. Pero cuando es algo como lo que hiciste por mí de salvarme la vida, se escribe sobre la roca para que nada lo borre. Muchas veces contamos más nuestras desgracias que los favores que Dios nos da. Y a veces nos sucede por eso, porque no somos tan leales a esa amistad que Dios nos ha brindado por medio de Jesucristo. Y siempre estamos diciendo: es que me va mal, es que no puedo, es que no tengo, cuando Dios quiere que más bien o mejor digamos las cosas buenas, porque debemos ser esos amigos entrañables que aún en las circunstancias más difíciles podemos perdonar cualquier dificultad. La palabra nos dice en Proverbios, capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Seamos amigos de Dios y permitamos gozar de las bendiciones que Él nos da. Reflexionemos. Por eso, Jehová Dios, el Dios nuestro, puede decirnos: yo hice, porque fue el Señor el que nos creó. Y es el Señor el que decide la unión de ese óvulo y ese espermatozoide y la generación de un ser humano. Esta es la primera afirmación que Dios hace, porque Él formó parte de nuestra creación, forma parte de la creación y seguirá
formando parte de lo que suceda en esa formación del ser humano. Luego dice, yo llevaré. Entonces, acá se refiere al cuidado de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante su vida hasta que tengan canas por la edad. En el vientre, el Señor estuvo ahí, pendiente de llevarnos. En la niñez, jugó tal vez con nosotros. En la adolescencia estuvo y dice, hasta las canas lo voy a acompañar, hasta la vejez, cuando ya el ser humano está llegando al final de su existencia, el Señor está preocupado por llevarnos, por tenernos, por sostenernos y por hacer de nosotros lo mejor. Dice el Señor entonces, yo los llevaré. Pero luego dice, yo soportaré. Aquí, aunque nos equivoquemos, Dios está dispuesto a sostenernos. Y entonces dice, y hasta las canas os soportaré yo. Hay algo muy importante que debemos recordar, y es que nuestra vida debe estar siempre dependiendo del Señor. En el Salmo 91 inicia diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es? ¿Qué es la sombra? La sombra es un lugar de descanso, un lugar de cuidado, un lugar de protección. Cuando vamos de pronto por una travesía, en un camino, y nos sentimos agotados o sentimos sed, buscamos la sombra de un árbol para hacernos en ese lugar sentir un fresco y decir, voy a descansar. Eso es lo que hace Dios. ¿Por qué Él dice, yo soportaré? Porque Él nos va a dar sombra a nosotros, nos va a dar protección, nos va a dar cuidado, sin importar lo que hayamos hecho. Hay un adagio popular que dice que Dios cuida a sus borrachitos. No es así, pero Dios soporta muchas cosas esperando que alguien se convierta. Y por último dice, yo los guardaré. La Nueva Traducción Viviente dice, los salvaré. Y es claro el deseo de Dios. No quiere que nadie se pierda, que procedamos al arrepentimiento. Y por eso quizá soporta la maldad del mundo, esperando el arrepentimiento de cada uno de nosotros. No dude en arrepentirse. Con el tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos ver cómo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahí, como dice la palabra del profeta Isaías, aún desde el vientre hasta las canas, Dios nos soportará, Dios nos sostendrá y Dios nos sustentará. Necesitamos confiar en Dios y saber que su amor y su misericordia nos acompañan cada día de nuestras vidas. Acojámonos al plan de Dios y Él dará una vida continua de ricas bendiciones para cada uno de nosotros, sabiendo que aún en medio de las dificultades, Él está ahí para sostenernos. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya retornamos con reflexiones.
Cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Venga y crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Regresando a casa. Quédese con nosotros. Estamos a casi un mes de celebrar ya las últimas festividades para repetir de fin de año, podemos decir. Y estamos ahí como esperando a que llegue la familia, a que llegue el hijo, la hija, aquellas personas que están fuera, o a veces que los papás vengan a visitar a los hijos. Y estamos como en ese proceso de esperando el regreso a casa de aquellos que durante tal vez este año estuvieron por fuera y que no pudieron venir en otras fechas, pero que muchos apartan estos últimos días del año para regresar a casa. Hay una historia en la palabra de Dios que nos habla de un joven que quiso regresar a la casa de su padre, y es la historia del hijo pródigo. En el libro del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en los versículos del 11 al 19 dice: También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vemos cómo la palabra nos muestra que había un joven que decidió irse de su casa, pidió la herencia que le correspondía, y su papá, sin colocar ninguna dificultad ni poner ningún problema, inmediatamente les entrega los bienes. La palabra dice que este joven juntó todo lo que tenía, todos sus bienes, su ropa, sus zapatos, todo lo que él poseía, lo junta y hace su maleta y se va de su casa. Quería irse lejos, tal vez con la cantidad de dinero que su padre le dio se sentía millonario, se sentía rico y dijo: con esto voy a vivir, y se fue. Pero muchas veces las malas amistades causan problemas, y allí tal vez se juntó con algunos, entre comillas, amigos, los cuales estaban con él y bebían con él y disfrutaban con él, y empezaron a malgastar su dinero, y él también se desbocó en ese malgastar dinero. Pero ¿qué pasa? Llega el momento que cuando no trabajamos por aquello que tenemos, muchas veces no lo valoramos. Y eso le pasó a aquel joven. Y dice que cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Muchas veces, cuando tenemos abundancia, no guardamos, no ahorramos, sino que empezamos a malgastar. Pero hay muchos que guardan y ahorran, incluso para que cuando en el próximo mes lleguen las festividades puedan tener para comprar, para compartir con la familia y estar en unidad. Pero aquel joven no pensó en eso. Pensó que estaba libre de la autoridad de su padre, libre tal vez de la autoridad de su hermano, porque era el hijo menor. Y allí él podía vivir a sus antojos, a sus anchas. Y eso lo hizo. Pero esto trajo consecuencias a su vida que dañaron aún su forma de vida, dañaron su estilo de vida. ¿Por qué? Porque dice que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos.
Un judío, para él es abominación cuidar cerdos, pero este joven le tocó hacerlo porque la necesidad que tenía, la hambruna que había, lo llevó incluso a desear la comida de los cerdos. No tiene precio. En el metro de Nueva York, un joven vistiendo jean y camiseta se acerca a la entrada, saca un violín y empieza a interpretar de manera magistral varias piezas. Tocó durante aproximadamente 45-50 minutos. Pero la gente pasaba, iba de carrera, tomaba un café, cada uno llevaba su preocupación y nada le llamaba la atención. Quien estaba tocando era el joven Joshua Bell, uno de los mejores violinistas del mundo. Y estaba tocando un violín Stradivarius 1713 de un valor aproximado a 3 millones de pesos. Pero nadie le puso cuidado, y eso que hace unos días el señor Bells había tocado en el Symphony Hall de Boston, y donde las entradas costaron cerca de $1,000. La experiencia del metro muestra que cuando las cosas no tienen una etiqueta de precio, entonces no se pone cuidado. Era un gran violinista el que tocaba, pero no había un precio para oírlo. Hay un ser que nos habla cada día, que nos habla todos los días, pero muy poco lo escuchamos, porque no tiene precio su mensaje. En el Evangelio de San Juan dice, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos entregó a su Hijo, pero tampoco tenía etiqueta. Y por eso muchas veces la ignoramos. Reflexionemos. Esta situación tan caótica que estaba viviendo aquel joven, de no tener dinero, de no tener para comprar comida, aún lo mínimo para él, dice que lo lleva a codiciar la comida que comían los cerdos. Y luego dice que vuelve en sí. En esta situación tan difícil, él tiene una reacción, vuelve en sí. Volver en sí es recuperar la noción del tiempo, de las cosas. Volvió en sí es como si estuviera privado y se volviera a recuperar de esa situación en la que estaba. Y piensa en ese momento, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aunque estaba lejos, nunca dejó de sentirse hijo de su papá. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Dice él. Él estaba lejos de casa, se había ido de su familia, pero nunca perdió ni la paternidad de su padre, pero tampoco perdió el estatus de hijo. Así que él dice que quiere volver a casa de su padre. Y hay una decisión que toma, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa decisión de volver en arrepentimiento es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos y nos volvamos a Él, porque estábamos alejados, porque estábamos viviendo nuestras pasiones y nuestra forma de vida independiente totalmente de Dios. Y luego, ahí mismo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, en los versículos del 20 al 24, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquel joven se había llevado todo. Entonces su padre, ¿cómo tiene vestido? ¿Cómo es que tiene calzado? ¿Y cómo es que tiene un anillo? El padre, cuando su hijo se fue, tenía en su corazón la certeza que volvería, que regresaría. Tal vez no le maldijo su vida, tal vez no le dio malas expectativas hacia dónde iba a ir, pero entendía que la inmadurez de su hijo lo iba a llevar, incluso a perder todo aquello que él le había dado, y a regresar a casa, tal vez preocupado, tal vez abatido por la situación. Pero su padre, mientras tanto, ¿qué hizo? Le mandó a hacer un buen vestido, varios vestidos, pero le mandó a hacer uno mejor, el mejor vestido, dice la palabra. Luego le manda a hacer su calzado. Los papás antes, recuerdo, tenían la medida del calzado de cada uno de sus hijos. Y aquel hombre le mandó a hacer calzado para su hijo. Y tenía un anillo, el anillo familiar, que tal vez su hijo lo había perdido allí en esta forma o manera de vida que llevaba. Y le mandó a hacer uno. Así que cuando el hijo regresa, su padre tiene lista todas las cosas para volverlo a traer al seno del hogar. Ese regreso a casa estaba siendo una expectativa para el padre. No era solamente ese día que regresaba, sino todos los días. Imaginémonos a este padre mirando hacia el horizonte, hacia donde su hijo se fue, verlo regresar a su casa, verlo volver. Y es una satisfacción cuando vemos que nuestras familias regresan a casa, cuando los hijos regresan, y sobre todo en este fin de año, en estas épocas, que muchos regresan porque quieren estar compartiendo con la familia. Y es muy importante entender cómo el papá ama a su hijo, cómo Dios nos ama, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la manera que Dios muestra su amor, a través de ese amor de ese Padre, del Hijo pródigo, entregándole un vestido nuevo, poniéndole un anillo nuevo y dándole calzado nuevo. Y Dios quiere transformar nuestra vida cuando nos acerquemos a Él. Permitamos decir que somos hijos de Dios cuando volvemos al Padre, porque Él tiene extendidos sus brazos para recibirnos con amor, con misericordia y con gracia. No desperdiciemos la oportunidad de acercarnos a Él, pues Él trae cosas nuevas para nuestra vida. Un vestido nuevo para transformar este viejo ropaje que tenemos de pecado, un calzado nuevo para cambiar la actitud de nuestro caminar, pero también un anillo nuevo, el cual es el sello del Espíritu Santo que pone en el corazón de cada persona que le recibe como Señor y Salvador. ¿Cuántas veces nosotros sentimos ese deseo de regresar a casa? Tal vez porque estábamos en otro lugar o porque habíamos viajado lejos y se nos dio la oportunidad de volver. Y cuando volvimos nos estaban esperando con esa fiesta, con ese deseo, con ese gozo de vernos y poder compartir juntos nuevamente. Que sea el propósito de Dios en nuestro corazón, que cuando regresemos a casa, a la casa del Padre Celestial, podamos recibir de Él toda su bendición. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora. Que Dios los bendiga.